El tratar de entender el funcionamiento de motores lineales, rotatorios o frenado electromagnético es algo que constó de muchos procesos. Lo principal fue entender varios conceptos de electromagnetismo, entre los cuales estaban la ley de Ampère, ley de Faraday y la ley de Biot-Savart, pero sin lugar a dudas lo que marcó la diferencia fue la fuerza de Lorentz. Eso representó que pudiéramos obtener una fuerza que se viera afectada por el campo magnético, campo eléctrico, carga y velocidad de la carga. Esa fuerza es la que da como resultado el movimiento de un objeto. Consiguientemente, de la parte del electromagnetismo se tuvo que aprender sobre el funcionamiento de motores de corriente directa. Un motor rotatorio es un motor de tipo CC y un motor lineal es prácticamente lo mismo, únicamente que desenrollado si se le quiere ver así. También se aprendió sobre nuevos tipos de circuitos, los cuales son usados en esos motores. El tercer gran ingrediente de esta receta fue la parte matemática, la cual nos permitió entender y poder graficar en un futuro los diversos comportamientos que tendría el motor. Pero para poder hacer eso tuvimos que aprender sobre diversos temas, entre los cuales estaban los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales, transformadas de Laplace, teorema de Green, teorema de Stokes y el de divergencia de Gauss. Por último, se hizo una incorporación de MATLAB, más en particular de su extensión Simulink. Esa herramienta nos permitiría graficar de manera muy exacta el comportamiento del motor, lo cual después nos llevó a poder entender de manera gráfica cómo es que afectaban las distintas variables que daban como resultado el desempeño del mismo. Gracias a los conceptos mencionados, nosotros pudimos abordar los siguientes problemas. El primer problema hablaba sobre el motor de corriente directa con imán permanente. Nosotros investigamos que está principalmente formado por dos partes, que sería el estator, la parte externa, que es el imán permanente, con parte negativa y positiva, que generan un campo magnético que hace que la parte interna llamada estator gire. También obtuvimos el circuito y las ecuaciones diferenciales que definen a este motor. En base a esto, nosotros pudimos conseguir nuevas expresiones que dependieran tanto de la parte cinética del rotor como de la parte electromagnética del estator y además dependieran de las constantes dadas por el ejercicio. Para el motor lineal, nosotros primero anotamos muchos conceptos de física que nos podrían ayudar, incluido el teorema de trabajo, con energía cinética tanto traslacional como rotacional. Sabiendo que el motor lineal es una varilla de radio y masa definidos, reposada sobre dos rieles con una longitud y distancia de separación también específicas, pudimos obtener una ecuación para la velocidad que dependiera de la longitud de los rieles. Pero este motor lineal también tiene un sistema de frenado y nosotros para abordarlo nos fijamos que el ejercicio mencionaba que la intensidad de esta varilla podía cambiar repentinamente de dirección. Y como sabemos, según las fuerzas de Lorentz, la intensidad, la fuerza y el campo magnético son perpendiculares entre ellos. Entonces, al cambiar la intensidad de dirección, también obtenemos una fuerza en dirección contraria. Y como la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, podríamos definir que hay una aceleración positiva que podría pasar a ser negativa si se cambia la intensidad. Y ya con esto también pudimos obtener ecuaciones para la velocidad y la posición. Para el análisis del motor rotatorio de imán permanente, se despejaron las derivadas de las ecuaciones diferenciales y se implementaron en Simulink por integradores. Se obtuvo una gráfica donde se aprecia cómo aumenta la velocidad angular respecto al tiempo, llegando a su valor máximo en un tiempo de aproximadamente 0.2 segundos y manteniéndose constante a partir de ahí. Para el análisis de propulsión del motor lineal, fueron de utilidad los conceptos de la ley de Lorentz, la energía cinética traslacional y rotacional, el teorema de energía cinética y trabajo y el momento de inercia para un cilindro sólido. Como lo que se quería analizar era la velocidad de la varilla, se despejó la variable velocidad de la ecuación obtenida y se hizo la simulación, obteniendo esta gráfica, donde se puede observar cómo la velocidad va aumentando conforme la varilla va recorriendo los rieles. Para el análisis del frenado del motor lineal, fueron de utilidad los conceptos de la ley de Lorentz y la segunda ley de Newton. Se obtuvieron las siguientes expresiones y se realizó la simulación, obteniendo las siguientes gráficas para la velocidad, la aceleración y la posición, observando cómo la velocidad va disminuyendo rápidamente, la aceleración es negativa y constante, y el cambio de la posición del objeto respecto al tiempo. Los aprendizajes obtenidos fueron la modelación del comportamiento del motor, tanto en su propulsión como en su frenado. Durante este periodo nos dimos a la tarea de comprender cómo funcionan los sistemas de propulsión, específicamente los sistemas de motor lineal y los sistemas de motor de imán permanente. Para esto se realizaron actividades de suma importancia que iban desde lo teórico hasta el análisis gráfico de estos sistemas, utilizando programas como MATLAB, donde hicimos uso de una extensión llamada Simulink, la cual nos facilitó el modelado de estas simulaciones. Por la parte teórica, analizamos varias leyes, como la ley de Lorentz, la ley de Biot-Savart, la ley de Gauss, entre otros conceptos que fueron de suma importancia. También realizamos varios trabajos, los cuales requerían de una investigación y uso del conocimiento previamente adquirido, donde calculamos las ecuaciones diferenciales que describen los sistemas de propulsión y frenado. Así también hicimos uso de Unshape para crear un prototipo del motor.